Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y el buque que estuvo en la Antártida ya viene de regreso. Este será nuestro tema esta noche y el hashtag numeral Colombia en la Antártida, COL en Antártida. Bienvenidos. Bueno, y comenzaré por presentarles quiénes estarán aquí para contarnos sobre cómo fue esta expedición colombiana en la Antártida. Entonces comienzo con el capitán de fragata Germán León, oceanógrafo, profesional en ciencias navales, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado y de Columbia, especialista en estudios políticos, jefe de investigaciones científicas marinas de la Dirección General Marítima y ex subdirector de desarrollo de la DIMAR. Bienvenido, capitán, muchísimas gracias por estar aquí. Continúo con el teniente de navío Alejandro Restrepo, internacionalista, colega internacionalista y experto en asuntos internacionales de la Comisión Colombiana del Océano. A mi derecha el doctor Juan Miguel Castro, que acaba de regresar de la Antártida, estuvo haciendo allí pruebas sobre fisiología humana, es especialista, su campo de experticia en la medicina es la medicina del deporte. Bienvenidos a todos y finalmente les presento al capitán de navío Ítalo Pineda, subdirector de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima de la DIMAR. Estaremos explicando qué es esto, qué es la DIMAR en unos minutos, oceanógrafo físico de la Escuela Naval, con maestría en Ingeniería de Puertos y Costas de la Universidad SEDEC en España. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá. Antes que nada, comencemos viendo una nota sobre Colombia en la Antártida. Colombia tuvo la oportunidad de realizar una expedición científica a la Antártida que inició el pasado 16 de diciembre. 102 personas, entre tripulantes, científicos, prensa y productores de video, salieron a bordo del buque de la Armada Nacional ARC 20 de julio. Para llegar a la Antártida, los tripulantes tuvieron que atravesar el paso de Drake, estrecho que separa América del Sur del continente blanco, y que es considerado uno de los más peligrosos del mundo por el oleaje que se encuentra en él. Este viaje, que tuvo una duración de 3 meses, con el objetivo de realizar investigaciones relacionadas con la seguridad marítima de la Antártida, además estudios sobre las masas de agua del Pacífico suramericano y su conexión con el verano antártico. Esta expedición le permitirá a Colombia adquirir voz y voto en el Tratado Antártico. Este viaje, que comenzó en el puerto de Cartagena y tuvo un trayecto de 5.500 millas náuticas, más de 9.000 kilómetros, pasando por Guayaquil, Valparaíso, Punta Arenas y Puerto Williams, para posteriormente atravesar el paso de Drake, llegando a la bahía Fields y finalmente arribar al estrecho Gerlach, lugar donde se desarrolló la expedición.
El buque, que partió el 16 de diciembre de 2014, llegó a aguas antárticas el 14 de enero de 2015. Emprendió su viaje de regreso el pasado jueves 18 de febrero y se espera que lleguen al puerto de Cartagena el 13 de marzo. Tras un mes de realizar varias investigaciones, se encontraron 2 nuevas especies de coral, lo que sería un aporte en biodiversidad y ecosistemas en la Antártida. Adicionalmente, se elaboró la carta náutica de una zona del estrecho de Gerlach, con lo que Colombia contribuye a la seguridad marítima en la península antártica. Bueno, yo creo que antes de, digamos, de empezar a meternos en el tema de por qué Colombia está en la Antártida, expliquemos primero, Capitán León, de quién es la Antártida. Bueno, la Antártida es un territorio valioso para nuestra humanidad, en un concepto global actual de que somos un solo mundo, un solo océano. Ya no estamos hablando de lugares compartimentados, Mediterráneo, Caribe, Pacífico, sino un solo océano que se interconecta y en el cual las principales reservas de agua dulce del mundo, por ejemplo, se encuentran ubicadas allá en la Antártida, un lugar mucho más grande que Europa, aproximadamente unas 20 veces. Imagínate el tamaño de ese territorio, en el cual diversos exploradores desde hace muchos años asistieron y fueron interviniendo hasta llegar hasta los extremos polares. Fue la primera parte de la ruta de llegar a los extremos de nuestros polos y que se ha complementado desde la fecha hasta ahora con proyectos de investigación como el que está desarrollando Colombia. Es el territorio o uno de los territorios más valiosos de la humanidad. Pero ¿quiénes tienen reclamos territoriales sobre la Antártica? O sea, ¿no es de nadie o es de todos? Bueno, recordemos que dentro del sistema del Tratado Antártico, el corazón del sistema del Tratado Antártico es el Tratado Antártico que se da el 1 de diciembre de 1959 en Washington, en donde el espíritu del tratado como tal es que la Antártida se empleará únicamente para fines pacíficos, para el desarrollo de investigación y el desarrollo de la cooperación internacional para desarrollar esa investigación. Asimismo, establece que no se permitirá la soberanía o las pretensiones de soberanía de los países mientras tenga la vigencia del tratado, asimismo que las acciones que realicen los países no irán en contra o en pro de esa soberanía. Por lo tanto, es un territorio compartido, es un territorio orientado hacia la cooperación internacional y hacia el desarrollo de la investigación científica. ¿Y por qué es importante? Ahora empecemos, ¿por qué es importante que Colombia esté ahí? Bueno, depende de la forma como queramos estar. Colombia ya está ahí, pero está con una opinión, pero no tiene voto para tomar parte de las decisiones. Gran parte de los países ya están empezando, se requiere un proceso, no es un tema de ir y ya puedo entrar a opinar, y se requiere demostrar que hay una intención legítima de querer aportar a la humanidad. Eso le da, de cierta forma, fue el espíritu del tratado que estamos escuchando ahorita, querer aportar, querer dar algo para los demás durante una serie de tiempo, y esa es la intención que nos lleva hoy a Colombia a intentar empezar. Pero antes del tratado había países con reclamos territoriales, ¿verdad? Sí. Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelanda, Chile, Argentina sobre todo, Noruega. Que digamos, Argentina invocaba que era invoca todavía o invocaba que era una extensión de su territorio. ¿Qué invocaba Noruega? Pues era más con fines muy seguramente científicos y pensando, como bien decía mi capitán, pensando en los recursos naturales que vamos a encontrar allá, pensando en el agua, pero pues de ahí digamos que se da la posibilidad de empezar a creer que es más bien de interés de la humanidad y no de ciertos países, bajo ese principio de cooperación y que los recursos serían para la humanidad, con un ítem que es la parte científica y de conocimiento para la humanidad. Entonces lo que hace este tratado
es básicamente congelar esos reclamos territoriales, ¿verdad? Sí, muy importante, Laura, porque las exploraciones de las que hablamos en un principio las dirigen los países potencias con capacidades de hacer exploración hasta esos lugares extremos que para la época era muy complicado llegar. Esas reclamaciones, digamos, llegan a un fin cuando llega el Tratado Antártico, en el cual se establece que los países que quieran participar no deben tener ninguna reclamación adicional de territorio. Y se comienzan a invocar unos principios de derecho internacional que tú muy bien conoces, que son muy bonitos y que hay que entender a la luz de lo que es la Antártida, y es el tema de fines pacíficos de esos territorios y la investigación científica para beneficio de la humanidad. Son principios del derecho que bajan a esos tratados y que se materializan en acciones reales de países que han demostrado que sí puede haber una estrategia efectiva de cooperación internacional para compartir recursos, territorios, desarrollo. Entonces les quiero preguntar si esos, digamos, si esos principios son tan bonitos, que son lo de decir este territorio es para fines pacíficos para todos, porque son solo 12 países que firman el tratado cuando es adoptado, y lo veo sonriéndose. Bueno, recordemos que en la época en que se firma el tratado estábamos en la época de Guerra Fría, por lo tanto las situaciones de seguridad a nivel mundial tenían una relevancia pertinente. En el caso pues, del tratado se da en vísperas del año geofísico internacional, en el cual se establece la primera expedición multilateral de investigación antártica, precisamente encabezada por esos 12 países. El gobierno de Estados Unidos, en pro de garantizar que ese territorio de la Antártida estuviera libre de cualquier pretensión, de cualquier prueba de ensayos nucleares, precisamente reúne a estos países y fruto de esta reunión pues se da el Tratado de la Antártida, donde participan en principio los 12 países signatarios de este tratado. ¿Colombia firmó, capitán? Colombia firma en 1989. ¿Qué sería lo grave de no estar en el tratado? O sea, Colombia firma y ratifica. O sea, está ratificado el tratado. En 1989 Colombia se adhiere al tratado previa aprobación del Congreso Nacional mediante la Ley 67 de 1988. Entonces ahí es donde Colombia pasa a ser parte adherente al tratado. ¿Y qué es lo grave de no estar en este tratado? ¿Qué sería lo grave? O sea, si uno no está en este tratado, ¿puede mandar una expedición? Yo pienso que lo más grave sería no poder participar de decisiones que nos van a afectar a Colombia particularmente dentro del contexto global. Y es que resulta que lo que va a pasar en la Antártida definirá el futuro de nuestra región Caribe. Entonces es la pregunta, ¿y ustedes qué hacen en la Antártida? Y estamos asegurando el futuro de nuestra nación colombiana. Bueno, pero antes de que me explique eso, ¿cuántos países son adherentes hoy en día al tratado? Bueno, miembros del tratado como tal son 51 países, de los cuales 29 son miembros consultivos y 22 son miembros adherentes al tratado. Y digamos, lo grave sería de no estar ahí es no participar en la discusión del futuro de la Antártida, básicamente. Es eso, digamos, lo grave. Porque uno sí puede mandar una expedición a la Antártida si no es parte del tratado. Sí, claro. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos a la pregunta que nos propone el capitán León, que es básicamente por qué nuestro Caribe tiene una relación con la Antártida? Capitán. Sí, Laura, básicamente, y para explicarlo de forma muy sencilla, el futuro de la humanidad depende de temas climáticos globales. Prácticamente civilizaciones han desaparecido por temas climáticos y eso ya está demostrado. Y la relación entre la Antártida y de pronto nuestra costa caribe es muy cercana. La oceanografía es una sola, es un sistema. El calentamiento global, hay evidencias de calentamiento global, no vamos a discutir cifras porque nos podríamos quedar ahí, sí. Pero hay calentamiento global, hay elevación del nivel del mar. Y por ejemplo, en un estudio del IDEAN, en el cual ha colaborado la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, se logró demostrar que 4.900 kilómetros cuadrados de nuestro territorio quedarían inundados con 1 metro de elevación del nivel del mar.
Esto es un impacto para una población de aproximadamente 4 millones de habitantes que viven en las costas del litoral pacífico y caribe colombiano. ¿Cuándo va a ser esa fecha? Son las preguntas que los científicos debemos resolver en estas investigaciones que se conducen en la Antártida. Doctor Castro, ¿cuál fue la experiencia de estar allá? ¿Cómo resumiría en una palabra su viaje? Pues yo creo que es una experiencia fantástica, es conocer la majestuosidad de la naturaleza, es llevar de pronto al límite, desde el punto de vista médico, algunas adaptaciones fisiológicas que hace el cuerpo, y pues digamos que la fisiología nos da la posibilidad que esas adaptaciones se van haciendo en la medida en que nos vamos conociendo, digamos que en este caso, nuevas temperaturas. Pero indiscutiblemente uno cuando ve algunas imágenes no alcanza, creo que, a capturar lo que uno realmente percibe en el momento, porque va acompañado del sonido, de la paz, de la sensación de naturaleza viva en la que está uno. ¿En qué buque fueron? Fuimos en el 20 de julio de la Armada Nacional. ¿Y cuántos integrantes tuvo la expedición? En calidad de científicos estábamos un grupo de aproximadamente 20-25 personas, el resto hacía parte de la tripulación, y digamos que desde el punto de vista médico la línea nuestra era la única que estaba, porque más era encaminado como hacia oceanografía o hidrografía o recursos naturales, pero lo que nosotros logramos trabajar más era fisiología humana, que es una variable interesante, porque todo este tipo de investigaciones son científicos, humanos, que están haciendo este tipo de situaciones y que nos están dando estos buenos datos. Pero yo creería que debemos empezar a conocernos por nosotros mismos el comportamiento en estos ambientes. Aquí, capitán, hay una pregunta sobre el rol de Mindefensa, Cancillería, Colciencias, o sea, ¿quiénes participaron? ¿Cómo se armó? ¿Quién tomó la decisión de decir Colombia necesita mandar una expedición a la Antártida? Es un proceso, porque para llegar a un ejercicio que parecería sencillo decir, se fue un buque, requirió de muchos años. Por varios años hubo investigadores, estaba por ejemplo el profesor Jaime Cantera, hubo varias personas, varios militares que estuvieron a bordo de otras expediciones en otros países. Y ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Tengo una lista como unos 5 que fueron acompañados a otros países, fueron con Perú, fueron con Chile, fueron con Argentina. Con Ecuador íbamos por años, alimentando la información y alimentando ese sueño. Ya, de hecho, hace 4 años yo era comandante del buque RC Malpelo de Investigaciones y se dijo, este año es, y no pudo ser, porque se requiere de que se sincronicen muchas instituciones, muchos esfuerzos. Ya este año se logró, se dijo, bueno, vamos a enviarlo, se hizo la convocatoria a través de Colciencias y se vincularon universidades, se vincularon fundaciones, se vincularon ONGs. El hecho de que hoy de pronto vean solo militares no quiere decir que no es un proyecto de país. ¿Cuántos civiles había en la expedición? Es que realmente el esfuerzo militar era la tripulación, sí, y un grupo que estábamos dedicados a la parte de seguridad marítima en batimetría, que es la experiencia que tiene la parte de IMAR, pero de resto podían ser unos 15 quizás. Sí, es oportuno mostrar en este momento algo que funciona en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque esto es una estructura que existe de investigación que viene del mismo Colciencias, del Gobierno Nacional. Aquí, Laura, es un momento para darle hacerle un homenaje a los científicos, biólogos marinos de universidades, por ejemplo, como la Tadeo, que hace muchos años comenzaron biología marina, aspectos nuevos, universidades que ya se involucraron, civiles que fueron a navegar por primera vez en estas condiciones extremas, como lo menciona el capitán Castro, la misma Fuerza Aérea, primera vez que navega de pronto de esta forma extensiva, y es una oportunidad para Colombia y un homenaje a los que no pudieron ir, porque ellos han hecho un esfuerzo para llegar a este punto que menciona mi capitán.
sí, digamos, había marinos colombianos que participaban en expediciones de estos otros países. Creo que la pregunta, digamos, es evidente la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué estos países ya estaban allá y Colombia se demoró? Teniente, ¿tiene algunas, digamos, precisamente la cooperación internacional y la participación con este tipo de países que ya tienen una experiencia en la Antártida es vital para que el país pueda desarrollar precisamente ese programa antártico del cual se está desarrollando. Entonces, digamos que a través con Chile, con Ecuador, con Perú, son países en los cuales la Armada Nacional, las distintas instituciones adquieren la experiencia, adquieren los conocimientos para poder desarrollar posteriormente la primera expedición como se está desarrollando en este momento y que culminará el próximo 19 de marzo con el atraque del buque en Cartagena. Sí, pero ¿por qué países tan pequeños como Uruguay están presentes en la Antártida casi que de manera permanente, verdad? ¿Por qué Colombia llega por primera vez en el 2015? O sea, ¿por qué se demoró tanto Colombia en tomar esta decisión? Es que yo creo que incluso cuando se ve el proceso, quienes llegaron primero eran los que estaban más cerca. De alguna forma, Chile, Argentina queda en su patio trasero. Además sienten que hay un derecho natural de ellos por estar tan cerca. Y yo creo que ha sido más o menos como el proceso. Que lleguemos de forma directa con una embarcación, con un grupo de científicos, de hecho no es la única forma que se tiene de llegar. Venezuela quizás no ha mandado nunca un barco, pero lleva muchísimos años, lleva como unos 6, 7 años ya enviando científicos, que es otra forma de hacerlo. Entonces, nosotros directamente, sin haber tomado la decisión, ya estábamos enviando observadores y de hecho es otra de las formas de hacerlo. Existe, ¿cuánto costó la expedición? ¿Alguien? La mayor parte de los valores son intangibles y ya incluidos en la operación normal de la Armada Nacional de un buque de guerra. Pero el valor recibido es incalculable. Aquí es importante mencionar que prácticamente todas las instituciones involucradas, Comisión Colombiana del Océano, Ministerio de Relaciones Exteriores y universidades, apoyaron a sus investigadores con los recursos necesarios para poder asistir a la campaña. Entonces, de pronto, el valor que hay que ver es el valor recibido de esta oportunidad científica. Esa respuesta me dice los beneficios, pero ¿cuánto costó en plata dura y contante? Es que yo creo que la mejor respuesta es que valió la pena. No hay una forma, porque es que... no podemos decir que si valió la pena, si no podemos decirle a los colombianos cuánto costó. Tiene que tener una cifra el Estado de cuánto invirtió en la expedición. ¿No existe esa cifra que nos puedan dar? De pronto costos operativos en este momento no los tenemos, porque son valores de, por ejemplo, consumo de combustible y el salario de nuestros oficiales o suboficiales que están a bordo. Pero como te decía, están incluidos dentro de un presupuesto de operación normal de nuestra Armada. Pero miren, lo que estoy tratando de plantear como debate es el siguiente. ¿Cuándo se habla de poner un satélite colombiano en el espacio? Los beneficios científicos de poner un satélite colombiano en el espacio también son importantes. Pero buena parte de la crítica aquí es, queremos gastar lo que nos cuesta poner ese satélite en el espacio. Creo que la misma pregunta se podría aplicar aquí. Hay gente diciendo, no deberíamos haber gastado en la expedición en la Antártida. Por eso es que insisto tanto en saber si la relación costo-beneficio está tan clara y el debate se vuelve inocuo o no. Por eso les insisto. O sea, ¿hay algún gasto adicional en eso? ¿O por qué entonces se demoró tanto Colombia en tener su buque allá? Teniente. Es que, digamos, y pues para aclarar también esa parte, digamos que
la incursión de Colombia a la Antártida no se plantea desde este año, desde el 2015-2014, sino que ya desde los años 80, mediante la participación en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, mediante el envío de investigadores a las diferentes expediciones de la Antártida, de cierta manera se está participando desde los años 80 en la Antártida. La primera expedición de Colombia es la materialización de toda esa serie de actividades que se realizaron durante pues, estos 30 años como tal. Usted es internacionalista, teniente, y le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa en materia de política exterior que Colombia esté presente en la Antártida mediante las investigaciones científicas de investigadores como el doctor Castro? ¿Qué significa en materia de política exterior? ¿Tiene relevancia o no? Por supuesto, tengamos en cuenta que el Tratado Antártico es uno de los tratados más exitosos en la historia mundial, debido a la realización de consensos de todos los países. Por lo tanto, es una integración, escenario multilateral por la conservación de la paz, por el progreso de la ciencia en pro del desarrollo de la humanidad. Aquí hay una pregunta a ver si encuentro, Carlos Andrés Ochoa, que quiere saber si hay posibilidad de que se acabe este tratado, es decir, que se vuelva, digamos, que sea ignorado por los países, que se pueda este tratado quedar en letra muerta. ¿Hay alguna posibilidad o ustedes ven este tratado como algo pujante, dinámico en el sistema internacional? Bueno, el tratado acaba de cumplir 50 años. De vigencia, eso quiere decir que el interés total de todos los países para conservar el mismo es vigente. ¿Sigue sumando países o no? Claro, sigue sumando países. Los últimos países que se integraron como miembros consultivos fueron la República Checa en el 2014 y Ucrania en el 2004. Entonces es una suma de países importante, hasta el momento van 51 países, lo cual pues manifiesta tanto como la duración del tratado, tanto por el tamaño de sus miembros, que es un mecanismo importante en el escenario mundial, precisamente por un fin común. Bueno, aquí voy a pasar a 2 o 3 preguntas que veo que nos están enviando que me parece que pueden ser interesantes. Una es, ¿qué tan cierto es que el islote de Malpelo le confiere a Colombia proyección sobre la Antártida, de derechos sobre la Antártida? Pregunta Natalia Salas. Bueno, tú mencionabas al principio el tema de las teorías de pronto geopolíticas para las reclamaciones territoriales sobre la Antártida. Las teorías pues tienen que ser sustentadas, pero no solamente los estados que pretendieran tener una reclamación territorial sobre la Antártida lo harían en razón de un principio que podría ser la proyección del territorio de Malpelo sobre la Antártida, sino que tendrá que mostrar las efectividades sobre ese territorio. Las efectividades son las acciones del soberano sobre el territorio. Colombia no ha participado, no estuvo antes de la firma del tratado haciendo soberanía en la Antártida. Por lo tanto, quedaría muy difícil entrar a demostrar o pretender de pronto hacer una reclamación territorial basados en la proyección de Malpelo y en acciones soberanas sobre ese territorio, porque son dos complementos. O sea, uno no podría decir que esto es una voluntad de hacer acción soberana sobre la Antártida. Preguntaría, digamos, sería la contrapregunta de Natalia. Esto no es esto no puede ser hacer una acción soberana porque ya somos parte del tratado que suspende cualquier reclamo territorial, Natalia. Interesante, pues, lo de Malpelo. De hecho, el tema de las efectividades no lo habíamos hablado cuando hablamos de los reclamos territoriales, pero Gran Bretaña podría invocar efectividades. Chile tenía fábricas de aceite de ballena, lo mismo Argentina, ¿verdad? Argentina pues tiene una de las estaciones más antiguas que datan del año de 1904, ya cumplieron 100 años precisamente. En el 2004 Argentina funge ya como la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico. Entonces digamos que son países que tienen toda una trayectoria dentro de este continente. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral Col en Antártida.